próximos minutos navegaremos en la movida política de las redes sociales y del periodismo digital. Acompáñame a averiguar en qué anda el imperialismo 2.0. A un clic. El día 5 de mayo celebramos el natalicio de Carlos Marx y 200 años después su obra continúa vigente, no solamente en el importante aporte que él hizo dentro de la teoría económica, que bien puede interpretarse además como un núcleo central de su pensamiento, ¿verdad? Pero que adicionalmente también enriqueció con filosofía, con militancia y con política, porque Marx nos legó generosamente herramientas insustituibles para analizar el capitalismo, o más allá, las sociedades divididas en clase y su relación con la naturaleza o su relación depredadora con los seres humanos. Con muchísima humildad, en una carta fechada 5 de marzo de 1952, Marx enumeró con sencillez lo que a su juicio él demostró. En primer lugar, que la existencia de las clases solo va unida a determinadas fases históricas de desarrollo de la producción. En segundo lugar, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. En tercer lugar, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Durante años, especialmente después de la desintegración de la Unión Soviética, trataron de convencernos que el marxismo había muerto. Y abundaron teorías como el fin de la historia, el fin de la lucha de clases. Otros dijeron que si existían tantas definiciones de poder y de Estado, era porque el poder y el Estado no existían en realidad, o que si existían, pues no eran lo suficientemente importantes como para ser estudiados. Y ahora nos encontramos en un momento muy curioso desde un punto de vista generacional, porque hablamos de aquellos que con los ojos de la adolescencia o de la infancia vimos el atentado del 11 de septiembre por televisión. Hablamos de los que crecimos tratando de entender cómo una guerra podía ser preventiva o humanitaria. Hablamos de aquellos jóvenes que se incorporaron a la clase obrera y trabajadora durante la última crisis financiera internacional. Hablamos de los que ya habíamos superado la etapa del juego y conocíamos bien la diferencia entre la fantasía y la realidad cuando nos confirmaron que nunca hubo armas de destrucción masiva en Irak. Hablamos de los que nos sorprendimos cuando vimos a un presidente afroestadounidense asumir el poder en Estados Unidos para pronto comprender que bajo la piel era el más racista de todos los blancos. Hablamos de aquellos a los que nos convencen de aportarle algo de flow a las mentiras de la política corporatocrática y entonces le llamamos posverdad. Y como los medios son el sistema nervioso de ese poder, reciben la etiqueta meritoria del numeral fake news, incluso cuando tuiteamos en español, porque la palabra paparrucha no satisface nuestra ansiedad de que incluso a la mierda se le dé una buena dosis de estética. Hablamos de aquellos que en esa curiosa composición que llamamos alma odian las injusticias, odian las desigualdades, odian el sistema y que al mismo tiempo dejan la más grande herramienta que la historia le ha aportado en la estantería de la biblioteca. El concepto, o mejor dicho, de la buena sociedad que propone el materialismo histórico como un proceso constante de reflexión, de crítica y de crecimiento, que no es un estado inamovible de las cosas, sino una evolución constante, porque el buen marxista además no rinde pleitesías. Mientras exista la explotación del hombre por el hombre, Marx irá a la vanguardia de la lucha del proletariado por su liberación. Pero para aterrizar todas estas ideas que comprendo las he dejado en el abstracto, vamos a abordar el escenario prometedor que nos ofrece el capitalismo global. Cuando Marx y Engels escribieron el manifiesto comunista, la explotación del trabajo infantil era pues común. Sus voces fueron de las más contundentes al denunciar la explotación de los niños y de las niñas. Aunque las sociedades modernas suelen condenar el trabajo infantil, en nuestro mundo capitalista de hoy, de acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, pues 218 millones de niños entre 5 y 17 años tienen sobre sus hombros la carga de la producción económica.
Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil, casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. 71% de ellos son explotados en el sector de la agricultura, 17% en el sector de servicios y 12% en el sector industrial, especialmente en minería. Según el último informe de la Oxfam, el 82% de la riqueza mundial generada en el año 2017 fue a las manos del 1% más rico de la población mundial. En esos 12 meses, la riqueza de los 1.000 millonarios aumentó en 762.000 millones de dólares y con esa cifra podría acabarse la pobreza extrema 7 veces en todo nuestro planeta. El 50% más pobre, estamos hablando de 3.700 millones de personas, no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Esto confirma en números, ¿verdad?, en ciencia, que esa riqueza acumulada por pocos se alimenta del trabajo de miles de pobres en el mundo, muchos de ellos sometidos a condiciones de trabajo peligrosas, de poca remuneración o trabajo esclavo. 30,3 personas son sometidas a trabajo esclavo en nuestro planeta. Por cada 1.000 personas, un promedio de 5,4 son esclavizados. Una de cada 4 víctimas de esclavitud moderna son niños y niñas, o niñas, mejor dicho. Durante los últimos 10 años, los salarios de los trabajadores aumentaron un promedio anual de solo el 2%. La riqueza de los 1.000 millonarios, en cambio, se incrementó en un promedio de 13% al año. Los directores ejecutivos de cualquiera de las 5 principales marcas de moda de la industria textil solo tardarán 4 días en ganar lo mismo que una trabajadora del sector obtiene por el trabajo de toda su vida en Bangladesh. El caso de la producción del cacao en el mundo es uno de los que mejor ilustra la desigualdad. 8 empresas controlan el 75% del comercio mundial. Los campesinos que trabajan en los cultivos reciben menos del 6% del valor de una tableta de chocolate. Y chicas, pues tenemos esperanza en el mundo, porque según el informe, para el momento en el que Carlos Marx cumpla 417 años, pues allí lograremos cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y si seguimos con las amenazas nucleares ligeras, quizás la humanidad pues nunca llegue a tan notable meta. Según datos aportados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el año 2015, nuestra región sigue siendo la más desigual del planeta. La ONU certifica que en el mundo existen 767 millones de personas que siguen viviendo en pobreza extrema y nos envuelven en frases alentadoras, mientras que 8 millonarios, 8 solamente, tienen la mitad de la riqueza mundial en sus cuentas. Y la pobreza laboral extrema afecta a 300 millones de trabajadores en los países emergentes y en desarrollo. Hace 150 años, Marx explicaba que para poder vender las mercancías distintas de su fuerza de trabajo, pues el hombre necesita poseer, evidentemente, medios de producción, materias primas, instrumentos de trabajo, etc. Además, necesita medios de vida. Pues ¿a qué llamaba Marx medios de vida? A lo siguiente: el valor de la fuerza de trabajo, como el de toda mercancía, lo determina el tiempo de trabajo necesario para la producción, ¿verdad? Esta fuerza de trabajo, por ende, implica que es una actitud que corresponde a la condición de estar vivos, y todos requerimos un mínimo de condiciones para garantizar nuestra subsistencia, ¿verdad? Garantizarle la vida al trabajador. El capitalismo vive de eso, de dar las condiciones mínimas indispensables para la subsistencia, y los informes de los organismos multilaterales se aplauden cuando alguien alcanza tales logros. Nosotros en Venezuela aún vivimos en capitalismo. En el proceso de transición hacia el socialismo hemos librado una campaña de batallas durísimas contra la explotación, que se resiste además a perder sus privilegios, sus lujos, sus posiciones sociales exclusivas. En las calles, la burguesía
y los desclasados a su servicio han ido imponiendo un neoliberalismo de facto. Fuera de nuestras fronteras también se nos impone un bloqueo salvaje para asfixiar además la esperanza mundial que constituye la revolución bolivariana y chavista como un modelo alternativo frente al capitalismo. Estamos obligados a vencer y a radicalizar hacia el socialismo y por supuesto que sí, por supuesto que hay obstáculos y por supuesto que sí hay dificultades y algunas de ellas las estamos padeciendo por la soberbia de ver por encima del hombro los aportes que el marxismo ha brindado a la humanidad. La próxima batalla está cantada y es entre el candidato de la clase obrera o los candidatos que defienden a los banqueros y al capital. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos